Yo veo que los chilenos son súper solitarios, son como solos, aislados, viven como mal geniados, molestos con el mundo. A veces no sé si es por soberbia, pero sí se sienten solos. Yo diría la pandemia, que me tocó justo entrar a la universidad, como que me salté ciertos años de conocer gente de manera más profunda. ¿Qué es lo que falta para entablar relaciones más cercanas? ¿Cariño, tiempo? ¿Cómo hacemos para que las personas mayores no se aíslen? ¿Existe algún tipo de estrategia para poder dialogar este tipo de soledad con otros individuos que se sienten igual que uno? ¿Cómo la falta de seguridad ha impactado a la sociedad chilena? Que ya la gente no se confía en andar hasta tarde allá en el centro. Y comparte menos, claro, pues ahora cada uno para su casa nomás. En el 2023, Metacalub presentó el primer estudio sobre soledad a escala mundial, llamado El Estado Global de las Conexiones. Una medición realizada en 142 países que arrojó que 1 de cada 4 personas declaraba experimentar la soledad en sus vidas. En Chile, la encuesta Bicentenario 2023 mostró que el 19% de la población dice no tener amigos cercanos y es el grupo de los jóvenes el más afectado por sobre los adultos mayores. Según la OMS, el aislamiento social y la soledad se reconocen cada vez más como un problema de salud pública prioritario. ¿Cuáles son los riesgos de estar aislados? ¿Por qué nos sentimos solos? ¿Y cómo los países y nosotros mismos podemos revertir esos índices y esa sensación? Lo conversamos hoy en este capítulo de Hablemos de Chile. De soledad y aislamiento conversaremos en este capítulo junto a Daniela Tumala, doctora en Psicología Clínica, académica de Faxo de la Universidad de Chile e investigadora del Centro Gero. Roberto González, doctor en Psicología Social, académico de Psicología de la Universidad Católica e investigador del Centro COES UC. Y María Soledad Herrera, doctora en Sociología, académica de Sociología UC y directora del Centro CEBE UC. Esto es Hablemos de Chile. El que no conoce, no te distancia. Vamos a estar hablando de eso en este capítulo en el que vamos a conversar de soledad y aislamiento. Muchas gracias a todos y todas quienes siempre nos acompañan en Hablemos de Chile, este programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Hoy junto a Daniela, a Roberto y a María Soledad. Muchas gracias por estar aquí los tres. Y voy a partir al tiro preguntándote a ti, Daniela, la diferencia entre soledad y aislamiento, porque son dos conceptos distintos. Son distintos. La soledad apunta mucho más a una sensación, es algo subjetivo. Yo puedo estar rodeada de gente y sentirme muy sola, por ejemplo, ¿ya? O puedo tener una persona cercana y con eso estar muy bien. El aislamiento tiene que ver con una medida mucho más objetiva en términos que una persona tiene pocas otras personas a su alrededor. Hay personas que están más aisladas o menos aisladas. Tú puedes contar cuánta gente hay alrededor de alguien, Perfecto. de qué tamaño es la red de una persona. Pero eso no es lo mismo que la sensación que tiene esa persona. Ahora, en general, hay una relación. Personas muy aisladas tienden a sentirse más solas, pero no es una relación lineal. Hay personas, como te digo, que pueden estar en la mitad del Estadio Nacional rodeados de gente y, sin embargo, se sienten solas. Una cosa súper interesante Sí. que vamos a instalar aquí, pero ya, perdón, antes que Sí. me quedó una idea dando vuelta. Tú dices Sí. puede estar en medio del Estadio Nacional, pero Exacto. también puede estar en medio de su familia, puede tener muchas interacciones y al mismo tiempo sentirse sola. Exactamente, porque Ya. tiene que ver con el tipo de relación. Perfecto, eso, el tipo de relación es algo que vamos a estar conversando más adelante y también esta idea de la relación entre expectativa y realidad que tiene la percepción de soledad, que me Exacto. parece muy interesante dejar instalado que la soledad es una percepción y el aislamiento tiene que ver con un dato objetivo que son las interacciones que tiene una persona. Datos distintos pero que se cruzan, Roberto, y entiendo que se cruzan también para medirse porque tienen también un causal común o riesgos que comparten. Mira, una de las necesidades más fundamentales que tenemos los seres humanos es el sentido de pertenencia. Nosotros buscamos vincularnos a otros porque a través de la vinculación nos adaptamos mejor. Satisfacemos necesidades de cariño, de ser queridos, pero también de entregar amor, por ejemplo.
Y eso nos gratifica, nos prepara para mejor navegar en la vida social. Por eso el aislamiento puede tener como correlato un aislamiento más crónico, porque uno puede, como dice muy bien Daniela, experimentar momentos que estás solo y eso no lo vas a sentir que está con sentimientos de soledad. Pero un aislamiento crónico, cuando alguien rompe los vínculos que típicamente a uno lo gratifican, le recuerdan quién es, cómo se siente, eso puede transformarse en algo que daña el sentido del self, el sentido de sí mismo. Y la sensación de soledad tiene mucho correlato con esos problemas de salud mental por eso, porque tú pierdes la calidad de los vínculos que son tan fundamentales, que finalmente te nutren la vida cotidiana. Cuando tú te conectas con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, con quienes trabajas, por ejemplo, cada interacción normalmente te recuerda lo bien que lo pasas, cómo disfrutas la vida. Y cuando tú quedas desprovisto de esto, se daña la calidad de esa relación y tú entras y puedes vivir esos sentimientos de soledad. Entonces, aislamientos más crónicos, el que mencionabas, por ejemplo, uno de los casos que vimos, las personas mayores que están aisladas de la interacción con otros, empiezan a privarse de aquello que normalmente nos nutre y nos da satisfacción. Perfecto, entonces es una causal de riesgo, Puede podríamos ser, decir, cuando es efectivamente. crónico, por ejemplo. Y quizás podríamos afinar un poco más el concepto. Cuando hablamos de aislamiento, nos referimos como a tres situaciones. Por un lado, la cantidad de personas que tenemos alrededor, el tamaño de la red, pero también el tener a una persona o más personas cercanas. Se refiere también al tener o no relaciones íntimas, porque eso está muy relacionado con algunos temas que vamos a conversar acá. Y lo otro también, poder tener una red de apoyo, porque uno puede estar conectado con otras personas, pero no tener posibilidades de contar con apoyo de esa red social. ¿Ya? Entonces estamos hablando del número de contactos, de redes de apoyo y de cercanía afectiva que obtenemos a través de estas redes sociales. Perfecto. Qué buenas ideas que estamos instalando acá, porque se relacionan también con datos que van a aparecer y que sorprenden, como que, por ejemplo, es la población más joven la que hoy día se siente más sola, cuando antes pensábamos que era una característica de los adultos mayores. Y eso lo relaciono con otros programas que hemos tenido en los que hemos hablado de, por ejemplo, la ansiedad u otros temas que están afectando la salud mental de los jóvenes, y que entre ellas está, por ejemplo, la incapacidad o la sensación de que tienen que salir adelante solos, de que no tienen que pedir ayuda, y se relaciona justo con lo que tú estás diciendo. Ahora, antes de entrar a los grupos específicos y las causas de esa percepción, María Soledad, te quería preguntar, fíjate, mira, estaba leyendo el dato, el director general de Sanidad de Estados Unidos el año 2023 habló de una epidemia de soledad y de aislamiento. Vamos a revisar datos en Chile. Te quiero preguntar si la realidad global está mostrando que hay más percepción de soledad, que hay más aislamiento. ¿Es una tendencia en el mundo? ¿Hay una preocupación por eso? Bueno, claramente hay una mayor tendencia al aumento principalmente del sentimiento de soledad en el mundo. No tanto del aislamiento, porque las personas están hiperconectadas hoy día, ¿cierto? A través de las redes sociales están todos conectados. De hecho, se ha demostrado que durante la pandemia no aumentó el aislamiento porque la gente estaba conectada. Sin embargo, claro, cambió el tipo de la forma de relacionarse, que ahora es más a través de manera virtual, antes era más presencial, y eso tiene consecuencias en los sentimientos de soledad que están aumentando en todos los grupos etarios. Bueno, y nos estamos dando cuenta que en el mundo se están levantando políticas públicas. Hay países, y vamos a estar conversando, que tienen ministros o ministerios de soledad. Entonces están haciendo cosas, es una preocupación. ¿Cuáles son los riesgos? Lo vamos a estar hablando. Pero mira, a propósito de lo que decía María Soledad, es muy interesante esto, porque Daniela es psicóloga clínica, doctora en psicología clínica, psicólogo social y socióloga. O sea, son tres disciplinas distintas. Y voy a hablar contigo, Daniela, sobre la sensación. Sí. ¿Qué elementos componen la sensación de soledad? Y mira, quiero que mostremos una gráfica de la encuesta Bicentenario del año 2023, que muestra cómo ha ido aumentando la sensación de que uno tiene pocos amigos. De hecho, un 20% de la población, comparado con el 16% de la población hace 20 años, señala que tiene 0 amigos. La mayoría dice que tienen 3 y 5 amigos. Se relaciona un poco con lo que estábamos conversando, si la amistad tiene un vínculo con la sensación de soledad. Y por eso te pregunto a ti, ya que eres psicóloga clínica, ¿cómo se siente la soledad de las personas? ¿Qué es lo que acusan cuando, o los doctores, doctoras, los psicólogos, qué es lo que ven cuando entienden que hay una persona que está sola? Cuando yo escucho a una persona, por ejemplo, en contexto clínico, personas mayores, porque yo atiendo fundamentalmente personas mayores, que me reportan una sensación de soledad, lo que yo escucho es una tremenda tristeza
tristeza. Y junto con eso, una sensación de, por una parte, vulnerabilidad, porque los seres humanos somos seres sociales, dependemos entre nosotros para apoyarnos, para ayudarnos. Entonces, la sensación de estar vulnerable, de no saber si me pasa algo, no tengo con quién contar, quién me va a ayudar, quién me va a apoyar. Pero no solo eso, más aún, también la sensación de ¿para quién soy yo importante? ¿A quién le sirvo yo? ¿Quién me echa de menos a mí? ¿Quién quiere estar conmigo? Y no poder responder bien esa pregunta es tremendamente duro. Y para una persona mayor es particularmente difícil. Hay una sensación de no pertenecer, de sentirse fuera de todo. Y de ver a otras personas mayores a lo mejor que sí tienen una red familiar fuerte y esta no. Entonces, ¿entonces dónde? ¿Qué? ¿Para quién? Y yéndonos al otro grupo, a los jóvenes, que lo mencionamos hace un rato, que son hoy día quienes a nivel mundial y a nivel nacional están reportando los mayores índices de percepción de soledad. ¿Qué se puede decir de ellos, Roberto? Es una combinación porque al mismo tiempo están menos aislados. Reportan, por ejemplo, tener una menor proporción declara tener pocos amigos o ni un amigo. Quiere decir que ellos tienen hartos números de amigos, están conectados a la red, no están aislados. Pero el sentimiento de soledad está relacionado con la calidad de esos vínculos. Entonces, tener muchas interacciones que no logran nutrir eso que uno necesita para asegurarse tener un mejor bienestar psicológico, es justamente porque esas relaciones más superficiales no alcanzan justamente a ayudarte a lo que decía Daniela, a sentir que tú eres una persona importante para otros, por ejemplo. Cuando tú descubres que en realidad tú no eres muy relevante para la vida de otro, se está atentando a algo muy básico de los seres humanos. Somos muy interdependientes. Nuestra evaluación del sí mismo, lo que pensamos acerca de nosotros, depende mucho, no solo de lo que nosotros vemos acerca de nosotros, sino cómo percibimos otros nos ven a nosotros. Cuando tú tienes interacciones más superfluas, no quieres la información suficiente. Por ejemplo, tú cuando interactúas cara a cara con alguien, los gestos, claro, la comunicación no verbal, todo eso que es fundamental, tú lo empiezas a perder cuando todo lo mediatizas, por ejemplo, a través de las redes sociales. Entonces puedes conocer a muchos, estar muy vinculado a otros, pero si no tiene una buena calidad el vínculo, empieza a generar esa sensación de estar aislado de otros psicológicamente. Han mencionado el tema de la digitalización de las relaciones en un par de veces, vamos a ahondar también en otras causas, pero esto que está pasando, y a nivel global parece, se relaciona también con, yo les había dicho fuera de pantalla las personalidades, pero en realidad son como las culturas, las formas que tienen las distintas sociedades, les afecta a unos países más que a otros, por hablar en un término menos correcto, pero que sea más claro. Lo decía una chica al inicio, los chilenos parecen ser más solos, menos fiesteros. ¿Influye eso? Bueno, claramente hoy día estamos viviendo lo que se llama un proceso de individualización social, que se refiere efectivamente a un proceso en que las personas en sus decisiones cotidianas de su vida, en sus trayectorias vitales, tienen cada vez menos en cuenta las instituciones sociales, las normas religiosas, las normas culturales, y tienen que tomar más decisiones por sí mismas. Estos procesos de individualización social se asocian efectivamente con países como el nuestro, ¿no es cierto?, con altos sentimientos de soledad, porque en el fondo yo ya no necesito la referencia a otros para tomar mis decisiones vitales, pero finalmente tengo que tomarlas solo, ¿no es cierto?, y te vas quedando como más solo. Entonces, efectivamente, a nivel de países, a nivel mundial, uno encuentra una asociación entre mayores niveles de individualización, que se refiere a pérdida de referencia, por ejemplo, la pérdida de referencia a la religión, ¿cierto? Hoy día muy importante, que incluso lo está ocurriendo a nivel de las poblaciones mayores,
eso ha incidido en que efectivamente las personas finalmente se sienten más solas porque no tienen referentes, no tienen, como tú decías también, decía Roberto, no tienes quien te mire, no tienes a quien rendirle cuentas. Roberto, había quedado la palabra pendiente a raíz de lo que había, para quienes se vieran recién sumando, dicho María Soledad, en relación a la pérdida de grupos de pertenencia de alguna manera. Claro. Lo que está señalando es que las personas nos identificamos con distintos grupos, lo que llamamos nosotros nuestra identidad social. Hay grupos que son mucho más primarios, más cercanos a nuestra experiencia y cumplen una función muy fundamental para definir quién uno es, con quién uno se vincula, quiénes son los que te nutren, con quiénes tú construyes esos vínculos de calidad que hemos estado hablando todo el rato. Por ejemplo, la familia. Por eso el rol de la familia en todas las sociedades es muy transversal, cumple esa función. Y cultivar, nutrirse de esas relaciones, por eso son estables. Tú sigues como una trayectoria a lo largo de la vida, tú la proteges, la acompañas, pero también te sientes acompañado. Pero hay otros grupos que son relevantes en el ciclo de la vida, por ejemplo, los pares, los grupos de amigos, el trabajo, son también psicológicamente muy relevantes, porque cada uno de ellos va cumpliendo esta función. El punto es cómo tú nutres tu relación con cada uno de ellos. Por eso las personas, y probablemente todos tenemos esa experiencia en nuestras vidas, hay personas que son los encargados de mantener esos vínculos. Y conectan a los compañeros de colegio, conectan a los compañeros de trabajo, conectan a los compañeros... Y ellos son claves en hacer y cumplir ese rol. Piensen en su familia. Siempre hay alguien que es el que está convocando ese encuentro. Eso es muy clave porque ayuda a entender que esos grupos son muy relevantes. Y en relación a esos grupos yo quería como señalar algo que tiene que ver con el mundo de la vejez, el mundo de las personas mayores. Que por una parte esos grupos... Muchos se van perdiendo, las personas jubilan, se retiran, dejan de ver a las personas que veían permanentemente en el trabajo, por ejemplo. Los amigos se van muriendo, las personas enviudan, si es que estaban en pareja, los hijos se van a vivir. Entonces, hay una serie de referentes grupales que se van perdiendo. Y si a eso le sumamos el cambio que ha sufrido la estructura de la familia en la modernidad, yo creo que nos estamos enfrentando a un tremendo problema. Hablemos de eso. Sí, porque la familia cambió, la estructura de la familia cambió y por lo tanto también su función en muchos sentidos. Antiguamente las mujeres estábamos en la casa, no trabajábamos, no teníamos la libertad de ahora, no nos habíamos ganado los derechos de ahora, entonces estábamos en la casa, cuidábamos de los niños y cuidábamos de las personas mayores que además estaban 2, 3 años en la vejez y después fallecían. Y habían un montón de primos para los lados. Eran familias, como dice una colega mía, bajitas y gorditas. Es decir, pocas generaciones vivas, a lo más un abuelo o abuela viva, mucho primo, mucha tía, etc. Entonces había una red familiar y una institución respetada como la familia y validada que hacía posible que nos lleváramos bien o mal, igual nos teníamos que cuidar, porque así había que hacerlo. Eso cambió. Con la modernidad eso ha ido cambiando. Las mujeres salimos a trabajar, ganamos libertad, tenemos menos hijos, hay muchas que no tienen hijos. Y lo que la típica familia que vemos ahora, por ejemplo, es a veces una bisabuela, la madre y una nieta. Y resulta que ella está separada, entonces la abuela cuida a la bisabuela y cuida a la nieta en un departamento de este porte. ¿Ya? Entonces es una realidad completamente distinta, una dinámica distinta. Hay menos gente en la casa, hay menos espacio, hay menos tiempo. Entonces, para la persona mayor, en estos momentos, le es mucho más difícil que su familia le nutra toda la necesidad afectiva que requiere y que necesita. Pero quiero decir algo, no porque la gente se haya puesto mala, ¿ya? No porque las personas somos malas y no nos importan las personas mayores, no, es porque hay una vorágine, una manera de vivir ahora que hace mucho más difícil que esa función que se cumplía antes se cumpla ahora. Ya, tú eres socióloga, desde ese punto de vista, comparte cuáles son esas características de esa forma de vivir que hace mucho más difícil que la familia cumpla esos roles. Hay muchos cambios familiares que efectivamente están, como Daniela, también me dedico al tema de la vejez y nosotros venimos haciendo la encuesta nacional de calidad de vida en la vejez desde el año 2007, así que tenemos varios años de seguimiento y nosotros hemos ido viendo cómo a través del tiempo efectivamente ha ido aumentando el sentimiento de soledad
Y en la última encuesta del 2022, nosotros eso lo hemos encontrado asociado efectivamente a lo que más se asoció a cambios que ya estamos observando bueno, por un lado en las estructuras familiares y por otro lado en la calidad de los vínculos familiares. Esta es primera encuesta del 2022 que nosotros observamos un debilitamiento de algunos indicadores de calidad familiar, de clima familiar, pero sobre todo lo tensionada que estamos observando a la familia. Estamos empezando a observar una familia más tensionada, donde se observa como esa tensión del tiempo, ¿ya? Como la percepción que tienen las personas mayores de que la familia ya tiene menos tiempo para compartir y que no quiero molestar a mis hijos, ¿qué implica eso? Y vuelvo a algo que dije en mi primera intervención, que en el fondo las personas mayores temen pedir ayuda y sienten que pueden cortar menos con esa red de apoyo. Y eso es la vulnerabilidad de la que hablaba Daniela, ¿ya? Ahora se suma otro elemento que también es bastante estable en nuestro país, tenemos datos hace muchos años, varias cuentas lo levantan, es que tenemos altos niveles de desconfianza hacia quienes no conocemos. Entonces, en un entorno social donde uno desconfía de los que no conoce, ¿cuáles van a ser los incentivos para atreverse a salir de ese entorno de la familia, que es como el espacio donde uno se siente más protegido, de empezar a interactuar con gente distinta? Entonces, el dilema o lo que ocurre también para las personas mayores, y no solo para ellas, es que tú cuando tienes que interactuar con alguien desconocido, vas con un nivel basal de desconfianza más alto. Es muy alto los niveles de desconfianza que tenemos en nuestro país. Porque hablaba al principio una persona sobre los índices de inseguridad. Sí. Y que eso ha afectado y las personas están cerrando más temprano, ya no se hacen fiestas en el centro, no sé, se hacen en algunos lados, se hace el esfuerzo, hay que reconocerlo también, pero ya hay menos actividad. Sin embargo, la desconfianza, que está muy asociado, eso es un índice que nos acompaña a nosotros como país hace mucho tiempo y más alto que el resto. Entonces, ¿qué tenemos como país también que nos relacionamos menos? Y lo vinculo a la pregunta que tenía antes sobre las formas de las culturas. O sea, quiero mencionar otro dato que es importante. Desconfiamos mucho de los que no conocemos, sentimos incluso temor, pero confiamos de manera muy sustantiva, muy por sobre el otro, de nuestros vecinos. La confianza en la red más, si tú quieres, más directa de interacción cotidiana, los niveles de confianza suben hasta los 45%, por ejemplo, versus los niveles muy bajos de confianza de los desconocidos. Entonces eso significa que ahí hay un tremendo capital importante de donde las personas tenemos una posibilidad enorme de construir estas relaciones que nos nutren, pensando, por ejemplo, en las personas mayores. Cuando tú interactúas o sabes quién es tu vecino, puedes tener a alguien a quien le puedes pedir ayuda, o esa persona puede pedirte ayuda a ti. Y ahí hay un espacio interesante, porque la desconfianza en lo desconocido es muy distinto en la confianza hacia las redes que tú tienes, que no siendo tu familia, puede ser tremenda. O sea, conocemos a la persona y nos atrevemos a mucho más. Y eso abre una posibilidad importante, creo yo. Sí, yo creo que sí, porque si no quedamos como en un nudo bien complicado, ¿no? O sea, por una parte, esta percepción de que la familia no puede dar, digamos, todo la contención que podía dar antes. Fíjate que nosotros, hablando de encuestas, nosotros acabamos de sacar en la Universidad de Chile con el Servicio Nacional del Adulto Mayor la 7ª encuesta nacional de inclusión y exclusión social del adulto mayor en Chile. Y ya por segunda vez, porque la repetimos cada ciertos años, aparece la idea en la ciudadanía que las personas mayores cada vez van a contar con menos apoyo de su familia, ¿ya? A lo más se va a mantener igual o va a ser menos. Eso era como más del 70%. O sea, esta sensación de que la familia no puede dar todo ya se está instalando, claramente. Más allá si nos gusta o no nos gusta. Claro, es algo que está ocurriendo. Exacto. Entonces, si sumamos lo que decía Roberto recién, ¿no es cierto?, de el tema de la desconfianza, quedamos un poquito en el limbo, ¿no es cierto? O sea, la cuestión se pone muchísimo más difícil. Fíjate que nosotros le preguntamos a la gente, porque esta la contesta gente de 18 años para arriba, hasta personas mayores, ¿cómo se prepara usted para su vejez? Y uno de los ítems tiene que ver con desarrollo, nuevas relaciones de amistad. Un porcentaje bajísimo, bajísimo. Entonces, podemos llegar a lo que dice Roberto, a que después la familia no va a poder estar como estaba, o no va a haber familia, o va a ser muy chiquitita. Voy a tener desconfianza en lo que no conozco y no voy a haber preparado una red afectiva significativa para esa etapa de la vida. Hemos hablado harto en este último rato de las vejeces, ¿no es cierto? Quiero que hablemos de los jóvenes porque a mí me llamó la atención que
en el mundo y en nuestro país los jóvenes sean quienes más arrojan percepción de soledad. ¿De qué manera esto que hemos hablado, estos cambios en la estructura de la familia, estas formas de relacionarse de las sociedades, les impactan a los jóvenes? ¿Qué está pasando con ellos que tienen estos altos niveles de percepción de soledad? Bueno, claramente esto se relaciona con el aumento de los cambios en el tipo de sociabilidad, ¿no es cierto?, que se da a través, principalmente mediatizada a través de las redes sociales digitales. Y de algo que yo también que señalaba, que con la falta en el fondo de relaciones de tipo íntimas, relaciones cara a cara. Y uno también lo observa, o sea, nosotros somos profesores universitarios y lo observamos en nuestros estudiantes, ¿no es cierto? Las dificultades que están teniendo nuestros estudiantes jóvenes para relacionarse, para poder, por ejemplo, trabajar en un grupo, hacer un trabajo grupal. Hemos ido observando esas dificultades y yo creo que son habilidades que quizás, yo no soy psicóloga, pero me imagino que sí son habilidades que se podrían trabajar, que el sistema educativo debiera empezar ya a preocuparse de ver cómo trabajar esas habilidades. Veníamos de los jóvenes, el problema de las comunicaciones a través de las redes sociales. La comunicación mediada. El problema es que nosotros las personas crecemos en entornos donde lo social es tan importante, porque ahí uno aprende un repertorio de estrategias, de comunicación, de aprender a mirarse a los ojos, de conocer, por ejemplo, cómo una persona cuando te pone una cara te está transmitiendo algo muy importante. Cuando está mediado, tú dejas de tener eso. Me acuerdo mucho cuando uno ve con mucha frecuencia a los jóvenes que se mandan audios y uno le pregunta, ¿y por qué no lo llamas? ¿Para qué? Te dicen. Claro. Si está recibiendo la información. En la interacción del habla, tú escuchas emociones, escuchas formas de expresión que cuando no están, pierdes esas capacidades. Imagínate después cuando tienes que lidiar con una interacción real o tienes que enfrentar situaciones que te demandan eso, tú no tienes repertorio y te sientes más ansioso, tienes más temor a la evaluación. Entonces, claro, estamos afectando el futuro con esto, porque la vida en sociedad requiere interacciones directas. El trabajo, ahora tenemos una tensión enorme porque muchos de los trabajos que hoy día son teletrabajo también van a tener un impacto en la vida de las personas. Esas personas ya no se juntan. Al final de cuentas, a las Entonces, claro, el riesgo de la soledad más. de esas personas también es importante. O sea, hay que promover la interacción social porque tiene un factor muy sanador, es muy potente desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades básicas. Y eso es lo que creo que hay que cuidar. Y claro, tú nos decías en comerciales, a propósito de lo que mencionaba María Soledad, lo importante que es en la educación establecer aquello, desarrollar habilidades blandas en la educación es fundamental y quizás mucho más que otras cosas. Quería preguntar sobre las expectativas, porque la soledad es la distancia en la percepción entre las expectativas y la realidad. Lo que tengo. Y decíamos que los jóvenes tienen muchos amigos, sin embargo, se sienten más solos. ¿Cómo podemos ayudar también quizás a ese grupo a entender la amistad o a entender cómo fortalecer esos vínculos? Bueno, yo no me dedico a jóvenes, ¿ya? Tampoco soy joven a esta altura. Pero sí, yo creo que algo que probablemente, y recogiendo lo que señalaban acá, particularmente lo que decía Roberto respecto de esta comunicación mediada por las redes, no te deja mostrarte. Es decir, cuando tú ves en TikTok o en estas series de redes sociales gente que está, no sé, mostrando su mejor cara, la mejor versión de sí, etc. No hay un espacio, la relación íntima implica que tú muestras tu vulnerabilidad a otro. Bueno, y eso es acogido. Pero ese es el problema. Y eso es algo que no está. Exacto. ¿Cómo se puede avanzar en eso? El susto siempre se quita con exposición. Si a mí me da miedo algo, tengo que ir aproximándome a eso. Y las redes evitan esa exposición. Evitan esa interacción presencial donde si yo estoy conversando con Roberto y veo que Roberto mira para otro lado, entonces yo tengo que ver y regular mi comportamiento en función de lo que él está haciendo o no. O si yo le cuento algo y veo que él como que no me pesca mucho en ese momento, entonces yo me siento más vulnerable o me siento más acogida si él me mira con atención. Esas cosas que llamamos blandas no se pueden practicar a través de las redes, o es tremendamente difícil, no me lo puedo imaginar. Es como ir a una fiesta, cada uno baila, digamos, mostrándose en su celular. Bueno, ¿no? y probablemente eso al final del día te va a confirmar que hay personas que van a estar ahí para ti, incluso en tus peores momentos. Exacto, y eso es lo que uno necesita.
Eso es lo que te hace no sentirte solo o sola. Y hemos hablado de vecinos, por ejemplo, para las personas mayores, Por ya ejemplo, que las familias por ejemplo. van a ir desapareciendo. Para los jóvenes esto otro. Pero a nivel de política pública, considerando que hay sociedades que han avanzado antes que nosotros en los cambios de las estructuras familiares, las salidas de las mujeres a trabajar, ¿qué se puede fomentar precisamente para disminuir los niveles de soledad y aislamiento? Bueno, hoy día hay, como decían, hay ministerios de soledad en el mundo, hay departamentos que están elaborando políticas en relación a este tema en Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. ¿Cómo cuáles son importantes para ti? El tipo de políticas básicamente apuntan a favorecer el vínculo social de alguna manera, ¿cierto? Son políticas de intervención comunitaria, de voluntariado, de incentivar grupos de apoyo, incentivar actividades recreativas que tengan cierta sociabilidad, porque no es la participación por participar, ¿cierto? Es una participación social que tiene que favorecer de alguna manera los vínculos sociales, ¿ya? Porque también a veces vemos que hay muchos tipos de actividades que no necesariamente favorecen el que se hagan amigos. Ya nosotros sí lo hemos visto mucho. Son más asistencialistas, digamos. Lo hemos visto mucho, estamos haciendo ahora un trabajo cualitativo con personas mayores, efectivamente, y vemos que la gente igual participa, pero no se hacen amigos. A ver, ¿ya? ¿y podríamos recomendar ya que si hay alguien que pueda estar organizando cosas, cuál es la diferencia? ¿Qué cosas hacen la diferencia? Bueno, básicamente que tengan que tener una interacción un poco más íntima. Que haya un tema de conversación, el que yo pueda conocer más a la otra persona con la cual estoy interactuando. Que tú produzcas interdependencia. ¿Qué significa eso? Cuando yo, por ejemplo, recibo algo, yo siento que tengo un valor al darte algo a ti. Si yo solo recibo cosas, esto se discute mucho, por ejemplo, cuando se hace una plaza. Si tú invitas a tus vecinos a construir una plaza, a cuidar la plaza es nuestra, eso le da otro cariz versus que te hagan una plaza, que te hagan cosas. Tú tienes que involucrarte cuando tú tienes un esfuerzo que has puesto en algo que valoras, entonces lo cuidas más. Entonces tú promueves interacciones o encuentros con otros y tú recibes y das. Cuando se instala eso, se transforma en una norma social. Decimos una norma en el sentido que tú percibes que otros valoran lo que tú haces y tú ves lo que otros hacen. Si tú no lo ves, no infieres que eso es lo que hay que hacer. Y en estos momentos, retomando lo que decían, cuando hay crisis de seguridad, cuando da miedo salir, ¿qué se puede decir? Bueno, en ese aspecto es muy importante. Efectivamente, el tema de la crisis de seguridad se relaciona muchísimo con el aumento de la soledad, porque efectivamente el que las personas no puedan salir de sus casas obviamente incide en que no puedan tener relaciones con otras personas. Nosotros, por ejemplo, en los estudios que hacemos sobre predictores de bienestar en la vejez, de satisfacción con la vida, hemos encontrado que uno de los indicadores más importantes es salir de la casa todos los días. ¿Ya? Y ese salir de casa implica, además de un ejercicio físico, implica encontrarte con tus vecinos, encontrarte con la persona que te vende el pan, etc. Entonces, el hecho de poder salir, estar en un ambiente seguro, obviamente tiene mucha relación con poder establecer relaciones con otras personas. ¿Cuál es el riesgo de empezar a quedarse en la casa también? Pensando en que sobre todo cuando nos vamos poniendo mayores, vamos encontrando más sentido a algunas cosas y a otras ya no. Y de repente puede ocurrir que alguien se vaya aislando porque se siente más cómoda o se siente más segura incluso. Bueno, quiero partir diciendo que me parece muy respetable que a alguien le guste estar en su casa, ¿ya? Es decir, yo creo que hay personas que son muy caseras y se sienten muy bien así. Pero, por ejemplo, ¿cómo nos prevenimos del daño cognitivo? Exacto. El tema es que necesitamos, para mantenernos saludables, necesitamos estar con un cierto grado de desafío o tensión en nuestra vida. Salirnos de la zona de confort. No, dicho en buen chileno, no achancharnos, ¿no es cierto? Es decir, yo necesito tener un desafío, una conversación interesante, un tener que moverme y mover mi cuerpo y arreglarme y vestirme y no quedarme en pijama eternamente, por muy cómodo que sea, ¿no es cierto? Entonces, si yo me retiro de todo, corro el riesgo, finalmente, de perder la estimulación necesaria para poder mantenerme. Con un grado de exigencia cognitiva y física y también afectiva. Es decir, se necesita eso para mantenernos funcionando. Es como, la vida social es como un gimnasio de alguna manera de otros ámbitos de nuestra vida. Es un gimnasio cognitivo, es un gimnasio afectivo y también es un gimnasio físico. Me tengo que arreglar, me tengo que vestir, me tengo que salir, me tengo que encontrar con otra persona. Si yo evito todo eso,
corro un riesgo mayor de irme deteriorando. Yo estaba preocupada por los hombres separados, que han aparecido en algunas estadísticas como un grupo muy vulnerable. Efectivamente, son los hombres separados son los que están más afectos a tener riesgo, a experimentar soledad. Porque normalmente los hombres separados además se han distanciado de la familia, son los que tienen mayores problemas, ¿no es cierto?, de vínculos familiares, a diferencia de las mujeres, porque la mujer cuando se separa normalmente tiene otras redes familiares, tiene más redes de amigos, etcétera. Muchas veces se queda con los hijos. Se quedan con los hijos, etcétera, entonces efectivamente están más protegidas. Ya, y ahí, ¿cuál sería el mensaje, tanto para los hombres separados como para todas las personas en general, de lo importante que es también, cuál es la acción que uno tiene que hacer para no llegar a esos niveles de riesgo? Bueno, probablemente todos tenemos un alto consenso que vivimos en tiempos, en sociedades más modernas, más exigidas, donde nuestro tiempo personal compite con muchas otras cosas. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo consciente de aceptar que uno tiene que ponerle energía a construir esos vínculos. ¿Cuánto nos ha pasado que uno, por ejemplo, tiene un cumpleaños, una actividad social, y uno dice, chuta, tengo que ir a esto, y uno dice, el costo de hacerlo versus no hacerlo? Pero normalmente las personas cuando se llenan de energía y lo hacen, vuelven muy gratificados. Se ríen, se encuentran, lo pasan bien y uno dice, pucha, valió la pena haberlo hecho. O sea, ese punto de inflexión creo que es muy crítico y todos nos tenemos que hacer esa pregunta. Y el esfuerzo que implica, porque es cierto, la vida moderna nos tiene exigido a todos. Y uno está más cansado, trabaja más horas, hace más cosas. Al trabajo que y uno compite con muchas cosas. Entonces, pero yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta todo el tiempo, porque si uno resguarda la calidad de los vínculos, las personas nos sentimos mejor, con nosotros mismos y con los demás. Importante, Daniela. Yo solo pensando nuevamente en las personas mayores, claro, desde las personas mayores y desde nosotros, digamos, porque todos vamos para allá, esto de pensar en los vínculos sociales significativos más allá de los familiares, cultivar eso desde antes, acolchonarnos afectivamente para el futuro. Y desde la política pública, yo creo que en especial para las personas mayores necesitamos más espacios de participación, de que las personas mayores puedan ir teniendo un rol. En eso estamos al debe como sociedad, porque es primera vez que enfrentamos una población tan envejecida donde uno puede estar en la vejez 20 o 30 años. Entonces, ¿me levanto para qué?, te dicen algunas personas, y sigo viviendo, pero ¿para qué? Esta cosa del sentido de pertenencia. Es decir, las personas mayores no son solamente objeto de cuidado, como se las suele ver asistencialmente, sino que hay que darles un espacio para que participen y entreguen también. ¿Y por qué es tan importante la política pública? ¿Cuáles son los riesgos de una sociedad que empieza a crecer en sus índices de soledad y aislamiento? Porque claramente esto afecta a la cohesión social. Una sociedad más fragmentada, una sociedad que va a aumentar sus índices de violencia, de inseguridad. Más depresión y más patología física. También, además, menos solidaria. Está comprobado también, o sea, hay muchos estudios hoy en día que de hecho, hoy en día la soledad, junto con el tabaquismo y la obesidad, los principales factores de riesgo de pérdida de salud. De pérdida de salud. Y hay muchos estudios que muestran el aumento de los riesgos cardiovasculares, mortalidad más temprana, mayor ansiedad, ni mayor hablar de depresión. Pero estamos hablando de salud mental y de salud social. Física, también. y física. No, de salud personal, pero también de salud social. Porque la soledad se asocia con estrés. Y por eso que también afecta a todo el sistema inmunológico y la salud física. El tema del bienestar, finalmente, porque todos estos problemas que mencionan María Soledad y Daniela, es que finalmente redundan en un empeoramiento de la calidad de vida. Cuando una persona tiene mayores problemas de depresión, por ejemplo, afecta su bienestar psicológico enormemente. Y las personas lo pasamos mal cuando estamos enfermas, mental y socialmente. Y la sensación de bienestar incide también en la valoración de nuestras instituciones, del propio mundo o de la clase política, y por eso también es un llamado a los tomadores de decisión precisamente a ahondar en esto. Nos quedan 3 minutos de programa. No sé si alguno de ustedes quiere recomendar, por ejemplo, espacios o páginas. Yo sé que la digitalización quizás no es lo ideal, pero ¿dónde empezar a conectarse? Daniel, ¿alguna recomendación adicional? A mí me gustaría solamente pedirle a la gente joven que se abra a sorprenderse con la gente mayor, a encontrarse con la gente mayor y a escucharla. Se van a llevar una sorpresa
una grata sorpresa probablemente. Bueno, de hecho hay otros países que tienen experiencias de casas que se cohabitan. Exacto. Sí. Porque los prejuicios y todos los miedos, todo eso, eso está demostrado, digamos. Bueno, acá él es experto, digamos, en esto, pero es el contacto y el conocer lo que efectivamente derrumba estereotipos y prejuicios. Robert. Fundamental lo que está diciendo Daniela, porque es la ansiedad de lo desconocido, cuando tú Exacto. rompes esas creencias, cuando tú aprendes de los otros y dices, en realidad no son como yo pensé que eran. Exacto. Volvamos a la primera nota que tienes ahí, cuando dice los chilenos son de una determinada manera, tal vez porque tenemos muchos prejuicios, porque tenemos creencias negativas y por eso no nos juntamos tanto. Pero cuando tú te juntas, la evidencia es muy robusta. Muestra que las personas confían más en los otros, empatizan más con otros, los quieren más, y eso es lo que nos tenemos que promover como sociedad. María Soledad. Yo creo que efectivamente donde hay más espacio para crecer hoy en día como sociedad chilena tiene que ver con cultivar la amistad, que efectivamente estamos muy al debe en una comparación internacional, porque la familia ya está teniendo cambios que son bastante irreversibles, y yo creo que donde hay espacio de crecimiento efectivamente en cultivar la amistad y darse el tiempo para eso. Muy importante, porque la soledad o las relaciones virtuosas se componen de 3 elementos, ¿no es cierto? Lo decías al principio del programa. El saber que uno cuenta con alguien. El número de personas que uno tiene en la red, Tamaño de la red. y tener a alguien cercano, la relación afectiva, cara a cara, presencial, cercana. Y lo importante es que hay acciones de la política pública que pueden contribuir a eso, como los espacios en los que efectivamente se generen conexión entre los vecinos, entre las comunidades. También, como tú decías, que esas políticas públicas que nos ayudan a ser más solidarios también y entender que El bien necesitamos común. del otro para estar bien en general. Pero también, yo creo que eso es una cosa muy importante que dejamos puesto en este programa. Hay un esfuerzo que uno tiene que hacer también para Así llegar es. mejor a ese punto de la vida. Muchas gracias, Daniela, Roberto, María Soledad, por este programa que espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias también por seguirnos como siempre a través de Canal 13C o de Tele 13 Vivo. Y bueno, aquí estamos. Hay más capítulos de Hablemos de Chile, lo puedes encontrar en las plataformas digitales de Media UC. Pero en vez de mandarlo, cuénteselo, júntese con alguien y lo cuenta. Muchas gracias a ustedes. Chao, que estén bien.